Bueno, como lo decía Vero temprano, cuando anunciábamos los temas que íbamos a estar abordando esta mañana en Arriba Gente, les contábamos que representantes de organizaciones sociales y ambientales, sindicales, presentaron un recurso de anulación de decretos justamente sobre la ley de riego. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado estuvimos hablando y mucho sobre aquel plebiscito que se estaba impulsando? Bueno, para conocer justamente los detalles, recibimos a Nicolás Ferreira, responsable de la Secretaría del Agua de la Federación de Funcionarios de OCE, y a Carlos Sosa, aquí a mi lado, que es responsable de la Secretaría de Organización del sindicato. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a ambos. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué valoración hicieron para accionar, digamos, con este pedido de anulación de los decretos sobre la ley de riego, respecto a la valoración que en su momento se había hecho sobre la posibilidad de ir por el lado de la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte? ¿Por qué esto y no la inconstitucionalidad? Nosotros, en la estrategia que diseñamos, que fue aprobada por nuestro Congreso Nacional de Delegados, la primera fue juntar firmas para promover un recurso, para promover un referéndum y que la gente decida. No obstante ello, al no alcanzar la firma, este es un camino administrativo. Presentamos la fundamentación de los recursos el 20 de enero en Presidencia. Y ahora estamos esperando la respuesta. Si la respuesta es negativa, vamos a apelar en el Tribunal de Contencioso Administrativo. Ahí se agotaría la vía administrativa de revocar estos recursos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que si la ley es inconstitucional, los recursos son ilegales. Y después la otra vía, que es la vía judicial, vamos a presentar al correr de este año, cuando estén los escritos pronto, ante la Suprema Corte de Justicia una demanda por violación a la Constitución. Y después el último paso es presentar una denuncia a nivel internacional denunciando al Estado por violar el derecho humano al agua y violar la Constitución de la Entonces, República. una cosa no superpone la otra. Es decir, No. la vía administrativa no necesariamente anula los recursos que puedan hacer a nivel judicial, entonces. No. Carlos, conceptualmente, ¿por qué insistir con esto cuando la gente de alguna manera manifestó su voluntad, no se llegaron a las firmas, ¿no? Bien, en realidad nosotros partimos de la base de que no es así. Nosotros cuando comenzamos a recoger firma, en realidad lo que nos dio no fueron los esfuerzos necesarios y no logramos alcanzar la firma. Nosotros decíamos que las firmas estaban en la calle. Vaya, por ejemplo, 10 días antes de llegar al límite, nosotros no dábamos abasto, el nivel de organización que nosotros teníamos no daba abasto para resolver todos los problemas y solicitudes de vecinos que nos reclamaban por ciertas dificultades no haber firmado y no poder haber alcanzado a llegar a firmar. Incluso después de pasados los límites y los plazos, siguieron viniendo firmas al sindicato y carpetas al sindicato que no las pudimos presentar ante la Corte Electoral. Lo que nosotros decimos aquí es que hubo un desconocimiento importante de la ciudadanía, cosa que no se discutió cuando se debería haber discutido este tema, y por otro lado hubo un ocultamiento a propósito por quienes sostenían una posición contraria y de que, en definitiva, este era el camino que debía recorrer el Uruguay cuando hay una constitución que hay que respetar y que, en última instancia, sabemos muy bien nosotros que fuimos los que llevamos adelante e impulsamos desde el 2000 al 2004 en la reforma constitucional y que tenemos plena conciencia de cuáles fueron los propósitos y cuáles fueron los objetivos que nosotros teníamos cuando llevamos adelante la reforma constitucional. Por lo tanto, nosotros entendemos que había posibilidades de alcanzar esas 650.000 firmas, pero con las estructuras que nosotros teníamos y con las posibilidades que teníamos como sindicato y como organizaciones sociales, no nos dio el paño para alcanzar el objetivo que teníamos planteado. Sin embargo, el hecho de hoy estar llevando adelante la revocación de estos decretos, lo que incentiva es a poder anular la aplicación de la ley, cosa que nosotros vamos a recorrer en este periodo, pero que en última instancia también tiene que ver mucho con el propósito de hacer una denuncia del Estado uruguayo de violación de los derechos humanos, en el entendido de que tenemos que
recorrer todas las etapas en el Uruguay para así fundamentar a nivel internacional por qué nosotros estamos denunciando al Estado uruguayo. ¿Por qué viola los derechos humanos esta Bueno, ley? en primer lugar, en la reforma constitucional aprobada y el artículo 47 de la Constitución establece que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental, pero además lo establece como una prioridad. El hecho de que hoy ustedes hablen, por ejemplo, de las cianobacterias y en el Uruguay hoy los uruguayos no nos podamos ir a la playa como íbamos antes, y estos temas se dan en últimos periodos. En el Uruguay pasamos de tener episodios de 3 o 4 episodios de cianobacterias en el Uruguay en el año en el agua, y hoy en las playas uruguayas, en el Uruguay por año hay 80 episodios de cianobacterias, y eso no es casualidad. Hablando con biólogos y gente de la Facultad de Ciencias, nos decían que si nosotros fuéramos diabéticos, hoy el Uruguay en materia de agua es insulino dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pasamos el límite, ¿verdad?, de aceptabilidad de un agua en condiciones de ser potabilizada. No es casual que en el Uruguay hoy se ha perdido la confianza en OCE, la gente compra filtro para tratar de protegerse, y esa es una realidad que está golpeando a los uruguayos. Y la reforma constitucional establece claramente que lo prioritario es el consumo humano. Ustedes son funcionarios de OCE, ¿están diciendo que las fuentes de agua no están en condiciones como para ser potabilizadas? No lo decimos solo nosotros, lo dicen todos los estudios que se están elevando. Y un dato, ¿no? La Facultad de Ciencia, el máximo permitido de fósforo son 25 miligramos por litro. En algunos arroyos y ríos de la cuenca de Santa Lucía se encontraron más de 4.000. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hoy la situación, o lo que ustedes pasan ahí en la televisión, es producto del agronegocio. Y esta ley apunta, concibe el riego como interés general, cuando no lo es, un interés particular. El interés general es la vida de los seres humanos. Y ponen en riesgo, ¿no? Y otro elemento que esta ley desconoce es la participación de la ciudadanía y de los usuarios en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Y la ley de la Política Nacional de Agua, que reglamenta el artículo 47, establece cuáles son los organismos y los procedimientos donde se discute cómo deben ser ordenados los territorios. Cuando hablamos de territorio, nosotros hablamos de territorios del agua, y cuando hablamos del agua tenemos que hablar de las cuencas, y cuando hablamos de las cuencas tenemos que hablar de las organizaciones que hay, qué tipo de producción hay, y cómo afecta el agua. Bueno, eso hoy en Uruguay no se está discutiendo. Y a base de una propuesta del Banco Mundial para Uruguay, de la política de riego, se modificó una ley de riego del 97, que debió haber sido modificada una vez aprobado el artículo 47 en el 2004, porque eso hace un parteaguas en la legislación. Es una nueva forma de entender el ordenamiento territorial del 2004. Y eso no se hizo. Y lo dice a texto expreso en uno de los artículos de la ley de la Política Nacional de Agua. Bueno, y eso los legisladores no lo hicieron. Entonces, no es solo una cuestión de contenido, de forma, de legalidad, que no es menor, sino también estamos hablando de la vida de todos nosotros. Entonces, vamos a dejarle al agronegocio, a la soja y al maíz transgénico, campo fértil, y las consecuencias las estamos viviendo en carne propia, y no olvidemos que estamos pagando la tasa medioambiental en el cargo fijo de OCE. ¿Qué quiere decir? Unos pocos contaminan y todos nosotros tenemos que pagar, sin entrar en detalle de, bueno, este tipo de agua, ¿qué relación tiene con el cáncer? ¿Qué relación tiene con otras enfermedades, alergias, etcétera? Entonces, hay una situación grave en el Uruguay. Ahora, ¿te parece que hubo un desconocimiento general o intencionado en algunos casos de la mayoría de los legisladores del Parlamento que votaron por amplia mayoría, ya no solo el oficialismo, ¿no? Por amplia mayoría el proyecto de ley de riego? Y el proyecto de ley se votó en menos de 48 horas. Pasó diputado del Senado en menos de 48 horas. Algunos parlamentarios nos dijeron que no tenían ni idea de lo que estaban votando. Claro, por eso te digo, porque se levantó la mano y recogió consenso amplio. Sí, recogió consenso amplio, pero eso no quiere decir que el tema... O sea, se votó sin conocer el tema. Por ejemplo,
La ley se discutió en comisión durante mucho tiempo. No. Pero estuvo un tiempo con eso. 3 meses. Bueno, está. Pero digo, tenemos que partir que algo tan sentido como el agua, el Estado en su conjunto nunca le manifestó a la población que iba a tomar una decisión de esta envergadura. Por lo tanto, los ámbitos de participación, que son el Consejo Hídrico, las comisiones de cuenca y acuífero, nunca discutieron este tema. Nunca se discutió en qué cuenca, en qué subcuenca se iban a elaborar estos proyectos, a qué población afectaba, y esa población que discutiera el tema no lo hizo. No lo hizo. Entonces hay una cuestión de forma y una cuestión de contenido que nosotros entendemos que violan la Constitución. ¿Por qué si la ley es tan mala la votaron así tan rápido los legisladores? ¿Por qué piensan, no? Bueno, nosotros lo que percibimos en primer lugar es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el ministerio, así como el Ministerio de Economía y Finanza, rector de esto. Porque cuando nosotros participamos en los Consejos Nacionales de Cuenca, algo que hay que tener en consideración y que generalmente la ciudadanía desconoce. En el Uruguay hay 3 aspectos de democracia directa. 1, las elecciones, 2, las iniciativas populares y 3, los referendos. Pero agrega la reforma constitucional en el año 2004, agrega otro elemento, que es la participación de la ciudadanía y de los usuarios en los consejos nacionales de cuenca. Por lo tanto, tanto el gobierno como los usuarios y la sociedad civil son los que planifican, gestionan y controlan el recurso hídrico, aspecto que no se tuvo en cuenta. Por eso nosotros decimos que es inconstitucional. Independientemente de que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo hayan llevado adelante esto, pasaron por encima de la decisión popular, pasaron por encima de la Constitución. Por eso nosotros entendemos que es inconstitucional. Pero aparte de ello, hay un elemento que para nosotros es fundamental tener en consideración y que hace esta ley, y que es priorizar las cuestiones económicas a las sociales, cosa que la Constitución de la República establece claramente, que en materia de agua lo prioritario es el consumo humano, lo social, por encima de lo económico, que también violenta la Constitución en ese sentido. Entonces, para nosotros acá, los legisladores en realidad pasaron por encima de una decisión que la tenía que tomar el pueblo uruguayo a través de los consejos de cuenca, de lo que pasaba en cada una de esas cuencas. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Esta ley de riego establece un aspecto de gestión del agua multipredial. Sin embargo, la Constitución de la República establece las cuencas y la subcuenca como manejo prioritario de la política nacional de agua. Entonces, ¿dónde se discutieron estos temas? ¿Hasta dónde la ciudadanía estaba en conocimiento de esta situación? ¿Éramos conscientes o es consciente el legislativo de las condiciones que existían en el agua? Fíjense, la Facultad de Ciencia llevó un informe que supuestamente se tuvo en consideración. No se tomó una decisión en función del informe que llevaba la Facultad de Ciencias en materia de agua. ¿Qué tal preocupación tuvo el legislador en ese sentido? Esa es una pregunta que se debería hacer la ciudadanía, ¿no? Hace pocos días, cuando estuvimos noticiando sobre las inundaciones que se registraron en distintos puntos del país, uno de los lugares que se vio afectado, en menor medida claramente, pero que se vio afectado fue el departamento de Rocha y particularmente Lascano. El alcalde de Lascano, en una nota que pasábamos en Subrayado en el noticiero, decía que no le encontraba explicación a la cantidad de milímetros que habían caído y el desborde de los cauces de los ríos y los arroyos que se registraban con esa cantidad de precipitaciones y que evidentemente tenían conocimiento ellos de que se construían embalses totalmente irregulares. Es decir, por la vía de los hechos, en la actualidad, más allá de la ley de riego propiamente dicho, se está haciendo un mal uso de los recursos, ¿no? Y de hecho se está interviniendo sobre los recursos naturales sin autorizaciones. Sí, la situación es bastante alarmante en cuanto al ordenamiento territorial del agua. Nosotros no la desconocemos. También queremos aclararle a la ciudadanía que nosotros no estamos en contra del riego. Nosotros estamos en contra de esta ley de riego, de lo que significa, lo que abarca, lo que determina. ¿Qué facultad le da al privado esta ley? Le da todas las facultades. ¿Todas es que yo puedo intervenir de la forma que quiera en un curso?
El privado, los operadores privados de riego, tiene todas las facultades. Son los dueños del agua embalsada. Ellos deciden a quién darle agua y a quién no darle agua. O sea, yo puedo embalsar y ahí determino. Sí. Exactamente. Controla la cuenca. No solo se privatiza el agua, se privatiza los territorios del agua. Que eso es, donde se produce el agua es donde se privatiza el agua. Por lo tanto, la acaparación, la distribución y la comercialización están en manos de privados. Por eso nosotros decimos que en este sentido viola la Constitución, viola la Ley Orgánica de 12, donde esta ley pone la prioridad en lo económico, en un sector específico, para una producción específica, desconociendo el resto de las actividades humanas y sociales. ¿Este recurso cuánto tiempo tiene Presidencia para responder cuando se presente? ¿Cómo es el curso administrativo de estos recursos que ustedes están...? Bueno, nosotros presentamos el recurso por allá por principios de diciembre. Nos contestaron para fundamentar nuestra revocación, que fue lo que se hizo ahora. Lo que presentamos fue la fundamentación del recurso. El Poder Ejecutivo tiene un plazo determinado, que creo que son 10 o 20 días para estar contestando, y si la contestación es negativa, nosotros tenemos otra instancia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el camino que vamos a recorrer. También hoy estamos charlando y tratando de llevar adelante la fundamentación de la inconstitucionalidad a los efectos de poderla presentar a la Suprema Corte de Justicia. Bien. En el final, para hablar de calidad de agua, ¿ustedes en sus domicilios consumen el agua de OCE o no? Yo sí. ¿Vos, Tomás? Sí. ¿Usan filtros? No, yo no uso filtros. ¿Toman el agua tal como está? Exactamente. O sea que la gente puede, si bien hay un deterioro en la calidad, como ustedes decían recién, puede seguir el usuario tomando agua de la canilla. Se puede seguir tomando agua de la canilla. El problema es el siguiente: ¿hasta cuándo nosotros vamos a poder decir que podemos tomar el agua de la canilla? En la medida en que se sigan profundizando los problemas en las cuencas y en la calidad del agua bruta, OCE cada vez va a tener más dificultades para potabilizar el agua. ¿Se usa más cloro ahora, por ejemplo? Se usa más cloro, se usa carbón activado, se usan otros elementos químicos que antes no se usaban. Se cambiaron los tipos de filtros. Y esa es una realidad que estamos viviendo hoy. ¿Y hasta cuándo la tecnología puede resolver un problema de esta naturaleza? Nosotros siempre discutimos y decimos que el problema no es un problema tecnológico. El problema es lo que hacemos en cada una de las cuencas y qué hacemos para preservar un recurso en las condiciones que nosotros debemos preservar. Y esa es una de las realidades o particularidades que tenemos. Nos quieren convencer de que a través de la tecnología nosotros vamos a resolver este problema. No, esos problemas se resuelven a través del uso adecuado de las cuencas para tener un agua sana. Cuenca sana, agua sana, nosotros decimos. Y por otro lado también se nos planteaba en los debates y discusiones que teníamos con respecto al tema de que todo contamina. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente, y lo comparo siempre: si nosotros vamos de Montevideo a Artigas corriendo y nos dicen que nosotros tenemos que estar en 24 horas de Montevideo a Artigas corriendo, posiblemente nosotros no lleguemos o nos moramos en la mitad de camino, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es eso, es estresando tanto que no le damos posibilidad al agua de recuperación. Por lo tanto, acá si bien todo contamina, hay también ciertos aspectos que nosotros tenemos que cuidar, y son de qué manera nosotros utilizamos estos recursos y si le damos los tiempos necesarios para que el agua se recupere de los procesos de contaminación normales que existen a la hora de las actividades nuestras, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, obviamente vamos a estar al tanto de cómo viene el tema del recurso administrativo, la vía administrativa, y en paralelo también los pasos judiciales que van a dar para estar informando acá. Por supuesto, estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. También decirle brevemente que si esto avanza, también existe la posibilidad, si aumenta la contaminación, de la privatización de la producción y distribución de agua
en Montevideo y la zona metropolitana, en la cuenca del Santa Lucía. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que hay una empresa israelita, la empresa Mekorot, que quiere hacer una gran planta desalinizadora de agua potable. Esto quiere decir la privatización del agua. Y después, comentarle a la población que OCE ya empezó las expropiaciones de la cuenca alta del arroyo Casupá para hacer un embalse que es una de las últimas cuencas menos contaminadas del Uruguay para garantizar el agua para Montevideo y la zona metropolitana. Por lo tanto, estos dos datos a nosotros nos parece importante que la población los conozca para que siga atentamente la situación. Estamos en una situación crítica en cuanto al ordenamiento territorial, en cuanto a la gestión del agua. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.